En la radio ponemos la lupa sobre todo lo que nos pasa todos los días. Las preguntas que todos nos hacemos, las respuestas que buscamos todos los días. Todo el análisis profundo de la actualidad política bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. Muy bien, aquí lo tenemos a Hugo, un poquito más tarde de lo habitual. Bueno, por ahí se suele correr un poco la agenda, ¿no? Bueno, varios son los temas, ¿no? Uno, vamos a hablar un poco de la cuestión institucional, qué es lo que está pasando, porque hay una suerte de crisis institucional dentro del gobierno. Y también vamos a hacer alguna referencia a cómo está impactando en la opinión pública la novela de Alberto y Fabiola, ¿no? Hugo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, empecemos por esto último, la novela de Alberto y Fabiola. Dale, dale. Hay una encuesta que se dio a conocer la semana pasada ya y que ha circulado por todo, el fin de semana fue, y ha circulado por todos los medios, en la que le pregunta la encuestadora Subán Córdoba, una importante encuestadora que muchas veces saca distintos artículos en los medios de prensa sobre las encuestas que hace, más de 2.500 casos, mejor dicho, 2.500 casos, sí, en casi todo el territorio nacional, siguiendo obviamente los parámetros habituales de cientificidad que se le exigen a las encuestas. ¿Cuáles son los temas más graves en la República Argentina? Más del 88% de la población tiene, en los 4 temas más graves, 3 que están directamente relacionados con la política económica. Ajá. El más grave para la gente es el aumento de la pobreza. El segundo más grave es el aumento de la desocupación. El tercero más grave es la depresión y la crisis económica. Si a esto le sumamos que la mayoría de las encuestas a esta altura ya están señalando que todos estos temas son responsabilidad del gobierno actual, sí, y no herencia recibida, entonces esto impacta directamente sobre la imagen del gobierno nacional. El cuarto tema es un tema muy especial que apareció en algunos medios y que tiene que ver con la renuncia de un diputado misionero, estamos hablando de la provincia de Misiones y de la legislatura misionera, investigado por pedofilia. Ese fue un caso que, obviamente, estando fuerte el tema de la pedofilia, la sociedad en general esto lo rechaza, sí, aparece como el tercero más grave detrás de pobreza y desocupación y un poquito por encima del tema de la crisis económica. El diputado misionero se llama Germán Kixka, y es un tema de Misiones, pero que logró trascender en distintos medios a nivel nacional y apareció en esta encuesta de Subán Córdoba. Es un tema que de alguna manera está emparentado con el tema del escándalo de Fabiola y Alberto, en este caso violencia de género, emparentado por el hecho de que escapa en gran medida al tema político y se parece más a algo relacionado más con lo policial o con, en el caso de Fabiola y Alberto, más con la farándula muchas veces, pero que tienen un fuerte costado y connotación judicial, más que nada. Fíjate que el escándalo Fabiola-Alberto ocupa el 10º lugar en una lista de 11 que elaboró Subán Córdoba. O sea que para la gente, el escándalo Fabiola-Alberto y toda la violencia de género que está ahí dando vuelta, es menos importante o es menos grave en su propio listado personal, en su cabeza, lo ve menos grave que todos los demás problemas económicos. Por ejemplo, es más grave la crisis del presupuesto universitario, las universidades públicas están preparando un nuevo paro. Es más grave que es menos grave, que la visita de los legisladores a la cárcel de Ezeiza a represores y genocidas del proceso. Ahí ya hay otra parte de lo que vamos a hablar ahora, que es la interna del gobierno nacional. Ahí aparece otro elemento de interna. Es menos grave el escándalo de Fabiola que los viajes privados de Milei pagados con fondos públicos. Por ejemplo, en esta encuesta 67% considera grave los viajes de Milei al exterior y el 57%, es decir, un 10% menos, considera grave el tema Fabiola Alberto.
maltrato y persecución a periodistas por parte del gobierno también es más grave que el tema de Alberto y Fabiola. Y la restauración de fondos reservados a la CIDE, 100.000 millones de pesos, serían 100 millones de dólares aproximadamente, también es más grave que el escándalo Fabiola-Alberto. Son temas que están directamente relacionados con el gobierno nacional y que son los que van horadando al gobierno. Entonces uno después dice, bueno, ¿y por qué Milei está eufórico con los datos que le dan las encuestas a él, que está muy bien, que esto, que lo otro? ¿Por qué de todos modos sigue o cree que puede usar el escándalo Yáñez Fernández en su beneficio? Porque si bien es cierto, está en un listado, en la parte final de este listado de temas graves para la sociedad según una encuestadora, lo cierto es que hay un sector muy grande de la gente, sí, 57%. Y sumado, digo, hablando de los que festeja Milei, sumado el 4% también de inflación, ¿no? Exacto. O sea, Milei está festejando el escándalo, que en esta encuesta se ve que es relativo el festejo, pero ¿qué le sirve? Algo suma. Algo suma. Algo suma. Ajá. El 4% de inflación, que sigue siendo una inflación alta, que sigue siendo alta, porque eso te está llevando a más del 60% a nivel anual. Seguimos estando en el podio de la inflación a nivel mundial. No primero, pero podemos estar segundo o tercero. O sea, sigue siendo un problema. Y él lo quiere bajar a 2 o menos, recordemos, siguiendo la tablita cambiaria de Caputo con respecto al dólar, el 2% mensual de devaluación programada. Y el otro dato que tiene a favor Milei es que no tiene nadie enfrente que se lo ponga. No hay una persona y no hay un discurso que unifique todo este universo de crisis y que sea catártico para una buena parte de la población y que diga, este es el hombre al que hay que seguir para sacar a estos que están ahora. Como eso no existe, Milei sigue festejando. Y además Milei festeja porque él ya lo dijo, no a todo el mundo, lo dijo después de ganar en algunos sectores y alguna periodismo lo replicó en su momento, que con su plan de gobierno él esperaba que el 60% de la población rápidamente cayera en la pobreza. Después dice, bueno, más adelante se recupera y vamos a vivir en el paraíso del capitalismo y el consumo. Sí. En 40 años seremos Estados Unidos, decía él. Y hoy estamos en más del 60%, pero estamos ahí. Y lo que Milei replicaba también era que gracias a mi plan estamos solo en el 60% de pobreza, porque si no sería el 80% con lo que me pide el FMI hacer. Eso es más o menos lo mismo que decía, gracias a mi plan solamente tenemos la inflación que tenemos, porque si seguíamos con lo que venía haciendo Massa vamos al 13.000% anual. Sí. También, números que él maneja, que le creen sus amigos, pero que empiezan a ser horadados en algún momento porque ahora la gente dice, no, pará, vos sos el responsable, vos tenés que responder a esto. El 13.000 es un dato que está ahí en un universo alternativo, no es el actual, no es el nuestro, por decir. Y lo del 60% es grave. Y no se ve que esté terminando ese 60% de pobreza en la República Argentina. Así que, ¿qué es lo que está pasando en este momento entonces? El gobierno no tiene una oposición y festeja que no la tiene, apuntando a algunos temas, como por ejemplo la baja de la inflación, que es un tema absoluto para Milei, y la razón absoluta de bajar la inflación para él es específicamente evitar la emisión y terminar con el gasto público. Sí. Siempre hemos dicho que la inflación es un fenómeno mucho más complejo y que lo que estamos pagando por creer, por asumir las creencias de este presidente es justamente el proceso de empobrecimiento y empequeñecimiento que está teniendo el país. Nos estamos quedando sin clase media y nos estamos quedando con una clase obrera cada vez más marginalizada. Sí. En ese contexto en el que vos tenés problemas económicos, a pesar de que el gobierno los festeja la situación como está, y no tenés oposición política de fuste, de peso, es donde empiezan a aparecer los problemas de la interna. Claro. ¿Qué pasa con esos problemas de interna? Bueno, está
el caso del viaje de ir a visitar a los genocidas en la cárcel, y ahí tenés una diputada, Lourdes Arrieta, que se separa del bloque y dice, no, y mete otra interna ahí adentro, y dice, no, nosotros fuimos, yo no sabía quiénes eran, a mí me llevaron, yo no viví esa historia, esa parte de la historia argentina, ya lo hemos contado Muy graciosa acá. La explicación. La explicación. Y la culpa es de Martín Menem, el presidente con la Cámara de Diputados, que fue el que hizo los trámites para que podamos ir. Claro. O sea, metió al presidente de la Cámara claro. con tal de zafar ella de Sí, esta historia. Viste cuando vos decís, che, no, me llevaron, pero yo no sabía dónde iba, Claro. ¿no? Una Si cosa estás así. Lo primero que tenés que hacer en política es siempre saber a dónde te llevan y cuántas cámaras va a haber que te van a sacar la foto. Claro. Si te llevan a un lugar donde no deberías estar, bueno, es tu problema. Claro. Y peor aún si va a haber con cámaras. Ahí te quedás toda la vida. Bueno. Entonces, aquí hay una especie de historia sobre cuál es, qué fue primero, la gallina o el huevo, como siempre se dice. ¿Qué es primero? ¿La crisis económica o la crisis institucional? En la crisis institucional, además de este hecho de la visita a los legisladores a la cárcel de Ezeiza, represores del proceso, también hay que señalar la interna que se está dando ahora entre el presidente y la vice. Primero hubo un aumento de los senadores a 9 millones de pesos aproximadamente el sueldo, más todas las cosas. En realidad el cortocircuito ya viene del aumento anterior. Viene desde... mayo. No, el cortocircuito empieza a aparecer ya durante la campaña electoral. Ah, bueno, no, pero digo desde que es gobierno. Desde que es gobierno, sí. Cada vez, cada recordemos vez que de aumento de dieta, ahí se crispan. Exacto, sí, ahí se crispan las cosas. La semana pasada hubo un acto a nivel institucional en la Fuerza Armada, la vicepresidenta no fue, supuestamente dice ella, no fui invitada. Otros dicen que se bajó, porque en el palco de honor, en el protocolo, ella iba a quedar sentada en una segunda fila cuando ella quiere estar en primera fila, porque ella supuestamente es la representante de las Fuerzas Armadas en este gobierno liberal, / libertario. Entonces, todo esto, a esto agregale otro detalle, que es la disputa por la plata para inteligencia, para el manejo de la CIA, ¿Cuál es la historia ahí? Ahí hay dos historias que hay que contarlas paralelamente, una en el corto plazo y otra en el largo plazo. La historia en el corto plazo es que la plata para inteligencia, buena parte de esa plata, que es fondos reservados, que no tiene que después estar exponiendo ante el Congreso el gobierno nacional, porque normalmente los fondos de inteligencia aquí en cualquier parte del mundo son reservados o secretos. Esa plata se va a utilizar, o se está utilizando, es lo que muchos señalan, para armar la Libertad Avanza en el interior del país. Karina Milei, la vicepresidenta en funciones, digamos, es real, la secretaria general de la presidencia, pero que es la mano derecha, la mano izquierda y el cerebro del presidente, una especie de José López Rega actualizado 60 años más tarde. Karina Milei está recorriendo el interior para armar las patas provinciales de la Libertad Avanza. ¿Vos decís con ese dinero? Con ese dinero se está trabajando. En general, el dinero de inteligencia, los gobiernos lo usan para cuestiones políticas, además de las cuestiones de inteligencia. Armar las carpetas de opositores, sobre todo los opositores internos, además de los externos. Ahora, ¿qué hay de cierto? Porque hay algunos trascendidos que hablan de que el presupuesto que se había destinado ya está prácticamente utilizado. Bueno, se está utilizando en esto. Se está, a ver, el otro escándalo es cómo hay plata para inteligencia y plata no hay para nada, otra cosa. Con lo cual, digamos, este gobierno tiene el mismo comportamiento de todos los gobiernos, digamos, usar la inteligencia para sus propios gastos reservados de la política, con los cuales no tiene que andar dando explicaciones de todas las voluntades que se compraron para ir armando lo que no existe hoy por hoy, que es la Libertad Avanza en el interior. Está la Libertad Avanza, que es Javier Milei, sellos de goma en cada uno de los lugares. Bueno, hay que darle contenido, sobre todo desde la perspectiva del gobierno, que piensa que las elecciones del año próximo las va a ganar, pero las tiene que ganar
buscando legisladores nacionales cada una de las provincias. Sí, con territorio, digamos. Con territorio, si no, no sirve la figura de Milei. Se demostró en las elecciones del 2023. Lo que tiene Milei juntado en el Congreso es lo que se hizo el 23 de octubre, cuando él compitió. Porque cuando no compitió, la Libertad Avanza no obtenía nada en ninguna de las provincias, prácticamente. Entonces, esa es un poco la situación. Hay algunos autores como Carlos Pagni, un buen analista que desde el liberalismo y desde la derecha analiza lo que pasa en el gobierno, que están preocupados por la calidad institucional. En general, los liberales de paladar negro tipo Pagni entienden que los problemas de la Argentina son fundamentalmente institucionales. Hay un relato habitual que dice que desde el golpe de Estado de 1930 en adelante Argentina ha ido involucionando institucionalmente y por eso hoy no somos Canadá o Australia. Países que con conflictos similares por aquella misma época no aplicaron golpes de Estado y los sectores progresistas y los conservadores fueron haciendo desarrollos y alianzas y confrontaciones que institucionalmente al cabo de 90 años hacen que estos países tuvieran una realidad muy distinta a la Argentina. Argentina fue perdiendo el rumbo desde el golpe del 6 de septiembre de 1930. Y están los otros, como Milei, el otro liberalismo, que es el economicista, que dice que los problemas de Argentina se resuelven por el lado económico. Siempre por ahí. Y lo institucionalmente, obvio que no lo dejan de lado, pero no lo consideran fundamental. Entre el economicismo de Milei y el institucionalismo de gente como Pagni, hay una disputa sobre qué es lo que primero hay que resolver. Obviamente, Pagni, si uno sigue todas las presentaciones que hace en la televisión o lee después los artículos que él produce al día siguiente en La Nación y en el portal de La Nación, es de los que atienden fundamentalmente a los problemas de la interna de este gobierno. Porque entiende que ahí es donde se está incubando el huevo de la serpiente de la crisis institucional que él entiende que se va a producir de aquí en adelante, si no se toman a tiempo las cuestiones. ¿Cuál es el problema? Entre estas visiones, podríamos decir, separadas del economicismo y el institucionalismo, también se puede analizar desde otra perspectiva, que es la que tomo yo como tema crítico, una relación en realidad dialéctica, dinámica. La crisis económica, la base económica, reproduce en la superestructura institucional, en las instituciones, la situación de crisis que hay, y la crisis institucional repotencia la crisis económica. O sea, tenés un círculo vicioso dinámico, podríamos decir una hélice, un elemento, un esquema helicoidal descendente, donde lo descendente significa ir cada vez más hacia abajo, hacia la crisis, lo ascendente sería salir. Las dos cosas se repotencian mutuamente. Entonces no es que acá, si el gobierno resuelve su interna, va a resolver la economía, bien. Y si resuelve la economía, la interna no importa. Se repotencian simultáneamente las dos cosas, porque además hay una sociedad que los está mirando y que empieza a darse cuenta del juego. Milei es casta. Si usa fondos reservados para armar su partido, es casta, porque eso es lo que han hecho los otros partidos. Si tiene una interna en su propio bloque legislativo y está proponiendo a uno de los jueces más cuestionados como Ariel Lijo. Sí. Ariel Lijo es el tipo con más investigaciones realizadas en el Consejo de la Magistratura, que es el ámbito donde se investiga a los jueces. Está, como mínimo, se lo trata de coimero, de tipo que negocia si avanzan o no avanzan distintos si no casos, cajonea. Que cajonea o no cajonea. Es uno de los jueces que menos casos ha llevado a juicio de todos los casos de corrupción que hay. O sea, vive negociando con las partes, como hacemos con tu caso. Tiene casos de más de 20 años en su despacho. ¿Y ese hombre va a ir a la Corte Suprema? ¿A qué? ¿A qué va a ir a la Corte Suprema? ¿Para qué lo quiere Milei? El otro postulante,
no me acuerdo en este momento el apellido, es un hombre de un juez sin ningún tipo de cuestionamientos morales, pero con una posición político-ideológica muy conservadora y particularmente en todos los temas de género, despenalización de aborto, etcétera. Él se opone a eso. Se supone que va a ir a la Corte para que en algún momento caigan esos temas allá y sea uno de los que vote en contra de todo lo que fue los procesos de temas de ampliación de derechos de género en la sociedad argentina en los últimos 15 años. Pero Ariel dijo ¿para qué va? ¿Para qué va a la Corte? Un tipo que lo que opine sobre esas cuestiones no tiene mayor trascendencia, porque no se sabe si opina, oye, cómo opina, pero que sí tiene trascendencia su falta de transparencia en la acción como un juez de instrucción en el sistema federal. Entonces, con todos estos elementos, vos te estás dando cuenta de que este gobierno que vino a romper el esquema institucional de la casta, en realidad lo está reproduciendo y de una manera mucho más grave y peor. ¿Por qué? Porque en la relación dialéctica entre lo institucional fallido y la economía, como va empeorando la economía, termina empeorando el tema institucional. Y el final de toda esta historia es una reconversión del Estado argentino, no la eliminación del Estado, Milei no lo va a poder hacer, sino una reconversión del Estado argentino hacia un modelo de Estado policial de control social. Estamos perdiendo todo el estado de bienestar, se nos está cayendo la educación, la obra pública, la vivienda, la salud. Estamos dejando algunas de estas cuestiones. El otro día se presentó el nuevo Fondo Nacional de las Artes, que es un organismo estatal que apoya la cultura en la Argentina. Se lo presentó bajo el gobierno de Milei como un organismo de financiamiento a los sectores privados, es decir, mercantilizar la cultura. El mercado ya existe en los consumos culturales. Lo que hacía el Fondo Nacional de las Artes era justamente tratar de buscar otros elementos, como el desarrollo de las culturas regionales, la federalización. Si no, el mercado es solamente Buenos Aires y 2 o 3 ciudades del interior. Sí. Bueno, a eso apuntan, por ejemplo. En ese esquema donde desaparece la clase media casi completamente, la media y la media baja, donde la clase obrera pierde, ya incluso con fallos judiciales en contra, está perdiendo derechos adquiridos y por supuesto se empobrece. Incluso las ambiciones también, ¿no? Ya la gente se empieza a conformar con menos. A eso se busca. Y para eso necesitas un Estado policial de control. Y voy a dar un dato. Los ataques a las personas sin hogar han aumentado a nivel nacional un 40%. Tipos que vienen y te patean porque no les gustan los pobres. Eso es aporofobia. Es la fobia, no le gustan los pobres y se la agarran con el tipo que quedó en el fondo de la tabla social, el que no tiene casa ya. Pero los ataques institucionales de la policía aumentaron el 500%. O sea, la policía da el ejemplo de cómo hay que tratar la pobreza a partir de ahora en adelante. Claro. Aplicándola sobre los que están en el fondo de todo, los que se quedaron sin nada. Ese es el cambio cultural que va unido al cambio institucional, que no dice Pagni, que obviamente Milei tampoco lo va a decir, que es pasar del estado de bienestar al estado policial. Eso es lo que está en juego hoy, además del bolsillo de las capas medias de la sociedad, que es lo primero que vemos. Nuestro bolsillo está atado a ese proyecto general. En otras palabras, vienen por todo. Bueno, Hugo, gracias como siempre, muy amable. Seguimos. Presenta Spreáfico Equipamientos, División Plásticos, tanques de agua de 5.000 a 20.000 litros, cisternas de 10.000 a 20.000 litros y silos para alimento balanceado de 6 a 20 toneladas. Atención de lunes a viernes.